¿Alguna vez te has parado a pensar en cuántas decisiones apresuradas pueden cambiar el rumbo de tu vida? Las prisas por actuar y la falta de reflexión pueden llevar a errores que parecen pequeños, pero que tienen consecuencias gigantescas. En este video revelaré 10 secretos sobre cómo el poder secreto del silencio puede ser la clave para evitar errores y transformar tu trayectoria. Imagínese un momento en el que se sintió perdido, rodeado de decisiones que lo angustiaron. Este dolor es más común de lo que piensas, y lo cierto es que muchos lo pasamos sin darnos cuenta. Pero, ¿y si te dijera que existe una solución sencilla y eficaz? A lo largo de este vídeo descubrirás cómo hacer una pausa, escucharte a ti mismo y utilizar el silencio como herramienta para tomar decisiones más conscientes y precisas. Ha llegado el momento de dejar de lado los errores que te impiden vivir. El silencio es la voz de la sabiduría, donde se toman las decisiones más sabias y profundas, donde el silencio se convierte en tu mayor aliado. Y no olvides comentar desde qué ciudad o país estás viendo este video. Empecemos. El silencio como herramienta de autocontrol. Imagina que estás jugando un videojuego súper emocionante y de repente aparece un jefe muy difícil. Puedes ponerte tan nervioso que aprietas los botones sin pensar y pierdes la partida, ¿verdad? Pero, ¿y si en vez de eso te tomas un respiro y haces una pausa? Eso es lo que significa usar el silencio. Te ayuda a pensar mejor antes de actuar. Los estoicos, que eran filósofos de hace mucho tiempo, tenían un consejo increíble sobre esto. Creían que cuando estamos en momentos tensos es muy importante detenerse un poco. Es como pausar el juego. Cuando haces eso, puedes ver la situación con más claridad y tomar una decisión más inteligente. Vamos a imaginar un ejemplo. Estás en la escuela y un compañero te provoca. Sientes una ola de ira y quieres gritar o pelear. Pero, ¿y si en vez de eso te tomas un tiempo? Puede ser contar hasta 10 o respirar profundamente algunas veces. El silencio, en este caso, te da tiempo para pensar. Te das cuenta de que, si respondes con ira, la situación solo va a empeorar. Así que eliges una respuesta más tranquila, como ignorar o hablar de forma calmada. Otro ejemplo puede ser en casa. ¿Sabes esos días en que todo sale mal? El perro rompe un jarrón, derramas jugo en la mesa y tu hermano agarra tu juguete sin pedirlo. Es fácil frustrarse y gritar. Pero si recuerdas el poder del silencio, puedes dar un paso atrás. Eso te ayuda a relajarte y encontrar una solución, en lugar de dejarte llevar por la rabia. Los estoicos también nos enseñaban que no podemos controlar todo lo que nos rodea, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos. Cuando practicas el silencio, te estás fortaleciendo. Es como un superpoder que te ayuda a ser más fuerte que tus emociones. Y cuanto más lo practicas, más fácil se vuelve. Así que la próxima vez que algo te ponga nervioso o frustrado, recuerda el silencio, respira hondo y haz una pausa. Eso puede cambiarlo todo. Te sentirás más tranquilo y seguro, y quién sabe, podrías convertirte en un verdadero maestro del autocontrol. Cada momento de silencio es una oportunidad para ser una mejor versión de ti mismo. Silencio y comunicación no verbal. Imagina que estás en medio de una discusión acalorada con un amigo o un familiar. Las palabras vuelan y la tensión se siente en el aire. A veces, lo más fácil es dejarse llevar por la emoción y responder de inmediato, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que hay un truco que puede cambiar todo en esos momentos? Exacto, el silencio. Cuando decides no responder de inmediato, algo mágico sucede. Es como si el tiempo se detuviera por un momento. Esa pausa te da la oportunidad de reflexionar sobre lo que realmente está pasando. En lugar de reaccionar impulsivamente, puedes tomar un respiro.
aclarar tus pensamientos y evitar que la situación se intensifique aún más. Imagina que tu amigo dice algo que te ofende. En lugar de saltar y devolver el ataque, puedes optar por un momento de silencio. A veces, esa calma inesperada desarma a la otra persona. Al no reaccionar, le das un espacio para pensar en lo que dijo. Podría darse cuenta de que su comentario no fue el mejor y decidir disculparse o al menos replantear la conversación. Esto también aplica cuando te sientes muy emocional. La emoción puede nublar tu juicio. Si sientes que la ira o la tristeza te invaden, el silencio te permite reconectar contigo mismo. ¿Qué es lo que realmente sientes? ¿Qué es lo que quieres lograr en esta conversación? Al tomarte un momento para reflexionar, te preparas para responder de manera más racional y efectiva. Además, el silencio también puede ser una poderosa herramienta para mostrar empatía. Cuando dejas que la otra persona hable y te tomas un tiempo para escuchar realmente, demuestras que valoras su perspectiva. Esto puede ayudar a desescalar la situación, haciendo que la otra persona se sienta escuchada y menos a la defensiva. Recuerda, no se trata de evitar la conversación o rehuir el conflicto. Al contrario, se trata de enfrentar la situación de una manera más madura y consciente. Cada vez que practicas el silencio en momentos de tensión, estás construyendo un hábito que te hará más fuerte y sabio. Es tu aliado. Puede que te sorprenda lo mucho que puedes lograr al detenerte, respirar y pensar antes de hablar. Y quién sabe, esa simple pausa puede ser el primer paso para resolver el conflicto de una manera más pacífica y efectiva. Vamos, prueba y verás cómo cambia la dinámica. Silencio y escucha activa. Cuando estamos en una conversación, a menudo nos distraemos pensando en lo que vamos a decir a continuación, ¿verdad? Pero aquí viene un secreto. El silencio es la clave para ser un buen oyente. Cuando decides guardar silencio y realmente escuchar, estás dando un gran paso hacia una comunicación más efectiva y profunda. Imagina que estás hablando con un amigo que está pasando por un momento difícil. En vez de interrumpirlo con consejos o historias propias, simplemente te tomas un momento para escuchar. Esto no solo le demuestra que te importa, sino que también le da espacio para expresar sus sentimientos. La escucha activa, que es como un superpoder de la comunicación, se trata de prestar atención total. Eso significa no solo oír las palabras, sino captar el tono, las emociones y los pequeños detalles que a veces se pasan por alto. Además, el silencio en este contexto te permite hacer preguntas más profundas y relevantes. En vez de responder automáticamente, puedes reflexionar y formular preguntas que realmente demuestren tu interés. Por ejemplo, si tu amigo dice que se siente triste, en lugar de decir, no te preocupes, todo estará bien, podrías preguntar, ¿qué es lo que más te preocupa en este momento? Esa simple pregunta puede abrir un espacio para una conversación más rica y significativa. Y no olvidemos el poder de la empatía. Cuando escuchas sin juzgar, estás creando un ambiente seguro. Las personas se sienten más cómodas compartiendo sus pensamientos y emociones cuando saben que pueden hacerlo sin ser criticadas. Es como si construyeras un puente de confianza entre tú y la otra persona. Ahora, puede que te preguntes, ¿cómo puedo practicar esto en mi vida diaria? Es más fácil de lo que piensas. Empieza por pequeños momentos. Durante las comidas familiares, en lugar de hablar de ti mismo, haz preguntas sobre cómo ha estado cada uno. Cuando tus amigos te cuenten algo, intenta escuchar sin pensar en cómo responderás. Con el tiempo, verás que te resulta más natural. También, ten en cuenta que la escucha activa no solo se trata de palabras. Presta atención al lenguaje corporal. A veces, los gestos y las expresiones faciales dicen más que 1000 palabras.
Si notas que alguien está nervioso o incómodo, puedes ajustar tu enfoque y hacerle sentir más a gusto. Este simple acto puede transformar tus relaciones y hacerte más empático. Anímate a practicar la escucha activa. Cada vez que lo hagas, estarás no solo ayudando a los demás, sino también creciendo como persona. Dale una oportunidad. Te sorprenderá lo que puedes descubrir. El silencio como acto de sabiduría estoica. Una de las prácticas más importantes del estoicismo es el silencio. Para los estoicos, el silencio no es simplemente la ausencia de ruido, sino una forma de autoconciencia y reflexión. Hablar menos y escuchar más son dos habilidades valiosas. Cuando hablamos sin pensar, a veces podemos decir cosas de las que luego nos arrepentimos. Por ejemplo, imagina que tienes una discusión con un amigo. Si hablas enojado, es posible que digas palabras hirientes que puedan lastimarlo. En cambio, si decides quedarte en silencio y pensar antes de responder, puedes evitar herir sus sentimientos y encontrar una solución mejor al problema. El silencio también nos permite escuchar a los demás. Cuando estamos en silencio, podemos entender mejor lo que la otra persona está diciendo. Por ejemplo, si tu hermana está molesta por algo que hiciste, en lugar de interrumpirla, puedes escucharla atentamente. Al hacerlo, no solo comprendes su perspectiva, sino que también le demuestras que te importa lo que siente. Además, el silencio puede ayudarnos a conectarnos con nosotros mismos. En momentos de calma, como cuando estamos solos en nuestro cuarto o en un parque, podemos reflexionar sobre nuestras emociones y pensamientos. Esto nos permite reconocer lo que realmente sentimos y pensar en cómo queremos actuar. Por ejemplo, si estás preocupado por un examen en la escuela, tomarte un momento de silencio puede ayudarte a calmar tus nervios y a pensar en cómo prepararte mejor. Los estoicos también creían que el silencio es una forma de fortaleza. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, como una pérdida o un fracaso, hablar demasiado puede hacer que nuestras emociones se desborden. Optar por el silencio en estos momentos nos da espacio para procesar lo que estamos sintiendo. Imagina que tu mascota se ha enfermado. En lugar de llorar y gritar, el silencio puede ser un acto de respeto y reflexión sobre el amor que sientes por ella. Por último, el silencio puede ser un poderoso acto de sabiduría. A veces, las personas esperan que respondamos inmediatamente a preguntas o críticas. Elegir no responder de inmediato puede mostrar que somos pacientes y que pensamos antes de actuar. Por ejemplo, si un compañero te critica en clase, en lugar de reaccionar de inmediato, puedes optar por quedarte en silencio y reflexionar sobre sus palabras. Esto te ayuda a decidir si su comentario es constructivo o simplemente una provocación. La práctica del silencio en el estoicismo nos enseña a ser más conscientes de nosotros mismos y de los demás. Al escuchar más y hablar menos, podemos construir relaciones más saludables y manejar mejor nuestras emociones. El poder del silencio en la meditación y la reflexión. El silencio es una herramienta poderosa en el estoicismo, especialmente cuando se trata de meditación y reflexión. A través del silencio podemos aprender a escuchar no solo lo que ocurre a nuestro alrededor, sino también lo que sucede dentro de nosotros mismos. Cuando nos encontramos en un entorno ruidoso, ya sea por las voces de otras personas, los sonidos de la ciudad o la música alta, puede ser difícil concentrarnos. Es como tratar de leer un libro en medio de una fiesta. Sin embargo, al buscar un lugar tranquilo y dedicar tiempo al silencio, le damos a nuestra mente la oportunidad de descansar y aclararse. Un buen ejemplo de esto es el momento en que un niño se siente abrumado por las tareas escolares. Si está rodeado de amigos que juegan y hablan, puede ser difícil concentrarse.
Pero si el niño se aparta un momento y se sienta en silencio, puede pensar mejor en lo que necesita hacer. Este espacio le permite organizar sus ideas y encontrar soluciones a los problemas que enfrenta. Así, el silencio se convierte en un aliado. La meditación estoica implica reflexionar sobre nuestras emociones y pensamientos. A través del silencio podemos observar lo que sentimos sin juzgar. Por ejemplo, si un niño está triste porque no lo eligieron para un equipo de fútbol, el silencio puede ayudarlo a comprender por qué se siente así. En ese momento de tranquilidad, puede darse cuenta de que la tristeza es normal y que puede intentar de nuevo. Este tipo de reflexión ayuda a desarrollar la resiliencia, un valor muy importante en la vida. El silencio también nos permite practicar la gratitud. Cuando estamos en calma, podemos pensar en las cosas buenas de nuestra vida. Por ejemplo, un niño puede recordar a sus amigos, su familia o las cosas que le gustan, como sus juguetes o sus juegos. Esta práctica de agradecer, incluso en momentos difíciles, nos ayuda a mantener una mentalidad positiva. En un mundo lleno de estímulos constantes, esperar en silencio puede ser un reto. Sin embargo, al aprender a valorar estos momentos, nos volvemos más fuertes. Por ejemplo, si un niño espera su turno en un juego, el silencio le ayuda a controlar su impaciencia y disfrutar del momento. Por lo tanto, el poder del silencio en la meditación y la reflexión nos ofrece la oportunidad de calmarnos, entendernos mejor y encontrar respuestas a nuestras inquietudes. Este enfoque estoico puede guiarnos a lo largo de nuestra vida, ayudándonos a enfrentar los desafíos con una mente clara y un corazón sereno. ¿Cómo el silencio puede fortalecer las relaciones? Estar en silencio al lado de alguien puede ser una experiencia muy poderosa y significativa. El estoicismo nos enseña que a veces las palabras no son necesarias para expresar sentimientos y fortalecer relaciones. El silencio puede, de hecho, crear lazos profundos entre las personas. Por ejemplo, imagina un amigo que está triste porque ha perdido a una mascota. A veces, en lugar de hablar, lo mejor que podemos hacer es simplemente estar a su lado. El silencio puede transmitir que estamos ahí para apoyar, incluso si no sabemos exactamente qué decir. Esa presencia silenciosa puede ser un consuelo mayor que 1000 palabras. Significa que nos importa y que entendemos su dolor. Otro ejemplo es cuando dos hermanos están jugando un juego. Aunque no estén conversando, comparten un momento especial de diversión y complicidad. El silencio, en este caso, refuerza la amistad entre ellos. Se entienden sin necesidad de expresarse verbalmente. Esto muestra que la conexión emocional no depende siempre de diálogos. El silencio también puede ayudar en momentos de desentendimientos. Si una pareja discute y ambos se quedan en silencio por un tiempo, esto puede ser beneficioso. Ese momento de pausa permite que cada uno piense sobre lo que sucedió y reflexione sobre sus emociones. Cuando finalmente vuelven a comunicarse, pueden hacerlo de una manera más calmada y respetuosa, lo que fortalece la relación. Además, el silencio es una oportunidad para escuchar verdaderamente al otro. Muchas veces estamos tan preocupados en responder que no escuchamos. Cuando practicamos el silencio, le damos al otro espacio para expresarse. Por ejemplo, si un amigo está contando sobre sus experiencias en la escuela, al escucharlo con atención y en silencio, mostramos que valoramos lo que tiene que decir. Esto crea un vínculo de confianza y respeto. El silencio también puede ser un momento de reflexión en grupo. Imagina que un profesor está enseñando algo nuevo. Si la clase queda en silencio por un tiempo, los estudiantes pueden pensar sobre lo que han aprendido y cómo se sienten al respecto.
Esta pausa no solo fortalece el aprendizaje, sino que también crea un espacio seguro para que todos compartan sus ideas cuando se sientan listos. El silencio nos enseña que la presencia es, a menudo, más importante que las palabras. Podemos ofrecer apoyo, amor y comprensión solo estando ahí, sin decir nada. Esto ayuda a construir relaciones más profundas y significativas. Así, el silencio se convierte en un elemento esencial en las conexiones humanas, promoviendo el respeto, la empatía y la amistad. Silencio en un mundo ruidoso. Vivimos en un mundo lleno de ruido y distracciones, desde el sonido de los autos en la calle hasta la música en casa y las constantes conversaciones. A veces es difícil encontrar un momento de calma. Sin embargo, el silencio se convierte en un refugio, un lugar donde recargar energías y encontrar el equilibrio emocional. Imagina que estás en un parque. Hay niños jugando, perros ladrando y gente hablando. Todo puede ser divertido, pero a veces también puede resultar abrumador. Ahora piensa en lo que sucede si te sientas en un banco y te tomas unos minutos para escuchar el canto de los pájaros o simplemente mirar las nubes. Este momento de silencio te ayuda a relajarte y sentirte mejor. El silencio es como un oasis en medio de un desierto ruidoso. Cuando encontramos momentos de silencio, podemos pensar con mayor claridad. Por ejemplo, si estás haciendo tus necesidades y hay mucho ruido a tu alrededor, puede resultar difícil concentrarte. Pero si te pones unos auriculares y escuchas música tranquila o simplemente escondes un poco de ruido, podrás concentrarte mejor. El silencio nos da la oportunidad de escuchar nuestros propios pensamientos y comprender lo que realmente debemos hacer. El silencio también nos ayuda a gestionar nuestras emociones. Imagina que tienes un problema con un amigo y te sientes disgustado. Si gritas o hablas sin pensar, podrías heredarla. Pero si te tomas un momento para respirar y estar en silencio, podrás calmarte y reflexionar sobre cómo resolver la situación. Así, el silencio se convierte en una herramienta para gestionar nuestras emociones de forma más eficaz. Además, el silencio es un gran momento para la creatividad. Cuando estás en un lugar tranquilo, puedes pensar en ello y tener nuevas ideas. Por ejemplo, si te gusta hablar, a veces es mejor hacerlo en un lugar tranquilo donde puedas concentrarte. Sin distracciones, tus ideas pueden ser más bellas y originales. Recuerda que el silencio no significa estar solo. Puede ser un momento en el que estemos rodeados de gente, pero luego disfrutemos de la calma. Imagina que estás con tu familia en casa. Todos están haciendo algo diferente, pero hay un momento en el que todos se sientan en silencio, disfrutando de la compañía. Este silencio compartido fortalece los lazos familiares y crea recuerdos especiales. La próxima vez que te sientas abrumado por el ruido, busca un momento de silencio. Encuentra un lugar tranquilo, respira profundamente y deja que tu mente se relaje. El silencio en la tierra es un descanso, una forma de encontrar la paz y el equilibrio en un mundo ruidoso. Silencio interno. Pensamientos controladores. A veces cuando hablamos de silencio, pensamos en no hacer ruido a nuestro alrededor. Pero hay algo aún más importante, el silencio interno. Esto significa calmar nuestra mente y silenciar esos pensamientos que a menudo nos llenan de ansiedad o preocupaciones. Aprender a controlar nuestros pensamientos puede hacer que nos sintamos más tranquilos y felices. Imagina que estás en casa y suena la alarma de una tormenta. Los truenos hacen ruido y a veces eso puede asustarnos. Pero si tomas un momento para cerrar los ojos y respirar profundamente, puedes notar que tu corazón late más despacio.
Ese momento de calma es un poco como encontrar silencio interno en medio del caos. Así, aunque el mundo esté lleno de ruidos, tú puedes estar tranquilo dentro de ti mismo. El silencio interno es como un superpoder que todos podemos aprender a usar. ¿Alguna vez te has sentido nervioso antes de un examen o una presentación? En esos momentos, nuestra mente puede volverse loca pensando en todo lo que podría salir mal. Pero si te tomas un tiempo para respirar y dejar que esos pensamientos se vayan, es más fácil concentrarte en lo que realmente importa. Con el silencio interno puedes encontrar claridad y manejar mejor tus emociones. También es útil pensar en cómo nos hablamos a nosotros mismos. A veces somos muy duros con nosotros mismos. Imagina que cometes un error en un juego. En lugar de decirte, soy un tonto. Swing, puedes hacer una pausa y pensar, está bien, todos cometemos errores. La próxima vez lo haré mejor. Esa pequeña voz interna puede ser más amable si aprendemos a escuchar el silencio en lugar de la crítica constante. La meditación es una buena forma de practicar el silencio interno. Cuando te sientas en un lugar tranquilo y te concentras en tu respiración, puedes notar que tu mente comienza a calmarse. Con el tiempo, te darás cuenta de que puedes hacerlo en cualquier lugar, en la escuela, en casa o incluso mientras caminas. Cada vez que sientas que tus pensamientos te abruman, puedes simplemente cerrar los ojos y tomar un respiro profundo. Otra manera de encontrar silencio interno es practicar la atención plena, que significa estar presente en el momento. Por ejemplo, si estás comiendo, en lugar de pensar en lo que harás después, enfócate en cada bocado. Siente la textura de la comida y disfruta del sabor. Esto te ayuda a conectar contigo mismo y a disminuir la ansiedad. La vida puede ser un torbellino a veces, pero al aprender a silenciar nuestros pensamientos, podemos encontrar paz en medio de la tormenta. Así, aunque el mundo a nuestro alrededor sea ruidoso, siempre podemos encontrar ese lugar tranquilo en nuestro interior. Cuando el silencio es la mejor respuesta. Hay ocasiones en la vida en las que no necesitamos decir nada. A veces, el silencio es la mejor respuesta. Imagina que estás en el recreo y ves a dos amigos discutiendo. Puede ser muy tentador intervenir y decir algo, pero si te detienes y observas, a menudo te darás cuenta de que las palabras pueden empeorar la situación. A veces, lo mejor que puedes hacer es quedarte en silencio y dejar que ellos resuelvan su problema. Piensa en un momento en que alguien te ha hecho un comentario grosero. En lugar de responder de inmediato y decir algo que podrías lamentar después, tomarte un momento para guardar silencio puede ser la mejor opción. Este silencio no significa que estás de acuerdo con lo que han dicho, sino que estás eligiendo no alimentar la discusión. Así, proteges tu paz interior y evitas que la situación escale. En el estoicismo, los filósofos creen que no podemos controlar lo que otros dicen o hacen, pero sí podemos controlar nuestras reacciones. Si alguien te provoca, tienes dos opciones: dejar que sus palabras te afecten o elegir no reaccionar. Este último puede ser un poderoso acto de autocontrol. Imagina que estás jugando a un videojuego y un amigo te dice que eres un mal jugador. En lugar de enojarte, puedes simplemente sonreír y seguir jugando. Así, demuestras que sus palabras no tienen poder sobre ti. El silencio también puede ser útil en situaciones de conflicto familiar. Supongamos que tienes una discusión con un hermano sobre qué película ver. En lugar de gritar y pelear, puedes optar por no decir nada durante un momento. Al hacerlo, permites que ambos se calmen y quizás encuentren una solución sin necesidad de pelear. A veces, el silencio crea un espacio donde las emociones pueden enfriarse y la comunicación se vuelve más fácil.
Otra situación en la que el silencio puede ser la mejor respuesta es en una conversación complicada. Imagina que un amigo te cuenta algo muy personal. En vez de interrumpir con tus propios pensamientos o consejos, escuchar en silencio puede ser más valioso. Tu amigo podría necesitar que lo escuchen sin juzgarlo ni darle consejos. A veces, solo estar presente y callado es lo que realmente importa. Aprender a reconocer cuándo el silencio es la mejor respuesta es una habilidad poderosa. Te ayuda a ser más reflexivo y a evitar reacciones impulsivas. En lugar de responder con palabras, puedes tomarte un momento para pensar en cómo quieres manejar la situación. Este tipo de autocontrol te permite mantener la calma y proteger tu bienestar emocional. Así que, la próxima vez que te enfrentes a un conflicto o a un comentario hiriente, recuerda que el silencio puede ser la respuesta más sabia. Entonces, ahora ya sabes que el silencio es un poder secreto que puede transformar tu vida de maneras que ni imaginas. Aprender a usarlo no solo ayuda a evitar conflictos innecesarios, sino que también te permite encontrar paz interior y claridad en tiempos de caos. A lo largo de este video compartiremos 15 secretos que revelan la verdadera fuerza del silencio. Recuerda que, a veces, el silencio es la respuesta más sabia y puede protegerte de cometer errores que podrían cambiar tu vida para siempre. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido inspirador. Cuéntame en los comentarios, ¿en qué momentos has encontrado el poder del silencio en tu vida? Me encantaría leer tus experiencias, y si quieres profundizar más en este tema, te invito a ver estos 2 videos que seguramente te van a interesar.